Señoras y señores, bienvenidos a Directo Cultura. Soy Diego Ferro y todos los días estoy acompañándoles para llevarles la agenda cultural de nuestro país. Lo que sucede, por supuesto, en nuestra región de influencia, en los departamentos de Boyacá, Caquetá, Casanare, Putumayo, Cundinamarca, Huila, Meta, Tolima, Guaviare, pero también lo que sucede en regiones como la antioqueña, como la del Valle del Cauca, como la de los Santanderes, norte y pues el Santander, por supuesto, pero también lo que sucede en departamentos como Nariño, como el del Magdalena, mejor dicho, tratamos de abarcar muchísimo acá en nuestro programa. Recuerden que hay una manera muy sencilla en la cual usted nos puede contactar, usted nos puede escribir, y es a través de nuestras redes sociales en @canal13co con la etiqueta, con el numeral Directo Cultura. Hoy un programa bien nutrido, bien interesante, que va a tener desde cómics hasta antojos y un invitado supremamente especial, pero para eso me voy a mi tablero, a mi menú, y les voy contando ahí realmente qué vamos a ver. En la zona con Cohete Comics, recuerde que hemos venido haciendo toda una serie de especiales alrededor de diferentes puntos en donde la cultura geek se ha vuelto muy fuerte, y Bogotá de alguna forma pues ha logrado consolidar diferentes espacios en donde pues se ha mostrado importante en ese sentido. Hoy les traemos uno más. Cada uno tiene su cosita, cada uno tiene su visión diferente de mostrar todo ese universo geek, y hemos querido mostrárselos a ustedes también en Directo Cultura. El antojo es con costillitas, barbecue y toda esta tendencia que de alguna forma nos ha venido, de alguna forma también de gastronomía como la americana. Siempre nos hemos visto permeados por ella. Y hablando precisamente de eso, vendrá por supuesto, o por lo menos lo que ustedes van a poder apreciar allí, es también un restaurante diferente, un restaurante distinto, en donde pues estamos llevándoles también los antojos. Me decía nuestro director aquí como paréntesis que desde el sofá vamos a tener varias sorpresas para ustedes, y pues más adelante les estaremos contando, por supuesto, alrededor de qué les vamos a tener y qué les vamos a mostrar allí. El voz a voz es con el Festival Visiones de México en Colombia. Siempre va a ser un placer hablar de México acá en nuestro programa, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra cultura termina siendo de alguna forma un muy buen matrimonio con la cultura mexicana, y que muchos de los departamentos de nuestro país, muchos de los municipios, como lo comentaba bien el alcalde de Sotaquirá hace tan solo unos programas, tienen mucha influencia alrededor de la cultura mexicana. Pues bien, vamos a ver de qué se trata el festival, y vamos a estar con un invitado que nos va a hablar de esto y pues de otras cositas. Recuerden que usted nos puede escribir a través de @canal13co, numeral Directo Cultura, es la etiqueta que nosotros usamos para que usted se ponga en contacto con nosotros, y nos vamos de una vez con nuestro En la Zona, y vamos a hablar con don Pablo Guerra de Cohete Comics acá en Directo Cultura de Canal 13. Cohete Comics es un sello especializado en novela gráfica, hace parte de Laguna Libros. Llevamos trabajando un tiempo, hasta ahora hemos sacado 6 novedades. Nos interesa mucho pues apoyar el cómic en Colombia, no solo a los autores colombianos, sino también ofreciéndole al mercado colombiano pues lo mejor del cómic. Pues yo creo que está creciendo y está como en un proceso como de consolidación. Veníamos como de un proceso en el que mucha gente directamente no veía el cómic como parte del panorama o de las posibilidades de lectura o de discusión cultural. Y creo que ahora se han ganado unos espacios, y en ese sentido, como el reto ahora es ir atrayendo más gente, salirse como de los nichos tan puntuales, tan específicos asociados al cómic, y tal vez como dar el salto a un público más diverso, más amplio, pero también con intereses distintos. Entonces, porque ese proceso de consolidación también implica pues madurar mucho el tipo de cosas que se ofrecen en el mercado. Y creo que eso es como la parte más difícil y como que requiere como más esfuerzo, que es realmente hacer cómics que a un lector colombiano le interese leer. Estos son 2 de nuestros libros, o los 2 libros con los que mejor nos ha ido. Este es Elefantes en el cuarto, de Cindy Elefante. Es una novela gráfica autobiográfica
Cindy cuenta su infancia, su adolescencia, pues hasta la universidad en Bogotá. Y que es Caminos Condenados, que es un trabajo en equipo, es el primero de una serie de cortos documentales en los que estamos trabajando. En este caso, trabajamos en la región de Montes de María, con 2 comunidades de campesinos retornados. La tierra es importante para mí porque la tierra de ahí es de donde uno saca la comida, porque uno con la tierra, uno siembra, uno cultiva, uno siembra el plátano, la yuca, todo lo saca de la tierra. Pudimos hacer fue contar cómo esas comunidades que fueron desplazadas violentamente regresan a la zona y cómo se enfrentan a nuevos retos que tienen que ver con el enfrentarse a monocultivos. Entonces es un libro, pues sí, que nos ha abierto como muchas puertas y que nos ha permitido como participar de un debate nacional que es importante. Nuestra apuesta es trabajar muy duro en eso, en encontrar no solamente qué decir, sino también aprender a decirlo cada vez mejor. Son varios espacios que hemos venido reseñando aquí en Directo Cultura y usted los puede repetir uno tras otro a través de nuestras plataformas digitales. Les recuerdo que estamos en Facebook y en nuestro canal de YouTube como Canal 13 Colombia. Y ahí no solamente está, por supuesto, el contenido de Directo Cultura, sino también de otros programas que hacen parte de nuestra parrilla de programación. En próximos días se realizará el 7º Festival Visiones de México en Colombia. De hecho, ya arrancó. Y José Carreño Carlón, el maestro Carlón, está con nosotros para hablarnos precisamente de este evento. Maestro, muchísimas gracias por estar acá en Directo Cultura. Encantado de regresar, llegando de México, ya estoy acá contigo, Diego, me da muchísimo gusto. Este es el programa del Festival Visiones de México en Colombia, ya es el 7º que se realiza y creo que esta vez conecta mucho con lo que decías al presentar el programa dijiste algo así como el matrimonio de la cultura de México y de Colombia. Yo creo que efectivamente está diseñado el programa como un gran diálogo entre la cultura mexicana, la cultura colombiana, los hombres de la cultura mexicana y colombiana, incluyendo la cultura popular, porque tenemos ahora nada menos que una exposición que organizó Carlos Monsiváis, un intelectual mexicano muy metido en estudios culturales precisamente, del museo, de todo su archivo sobre el cine mexicano, sobre la época de oro del cine mexicano, que también hermanó a nuestros pueblos muy estrechamente. Hace poquito estaba hablando de eso, o escuchaba a un periodista hablar de la época de oro del cine mexicano y la importancia de lo que significó también para nosotros a nivel cultural, porque era realmente el cine de primera mano que recibíamos nosotros y que apreciábamos, y creo que en gran medida podríamos decir que mucha de la influencia que tenemos de la cultura mexicana también ha sido a partir de ese, ¿no? Sin duda, ¿no? La música, hay un intercambio muy potente entre la música de nuestros dos países, sí, ¿no? En México se baila colombiano a todas horas, en todos los centros de todas las clases sociales. Y en México y en Colombia, pues cuando se sube uno a un taxi le preguntan a uno por los cantantes mexicanos, por Juan Gabriel, como nuestros, ¿no? Como nuestros, sí, como parte de lo nuestro, sí. Y esto es un poco, nos pasa más o menos en toda la región, somos muy fraternales en términos de la cultura. Viene un gran personaje de aquella época, que es Ignacio López Tarso. Es un gran actor teatral y de cine. Hay varias películas en que aparece. Una es un guión de Juan Rulfo, nada menos, El Gallo de Oro. Y entre otras cosas, López Tarso, pues es un hombre de 92 años que recita, muy bien, ¿no?, los corridos mexicanos. Sí, es una cosa
impresionante. Hombre, maestro, ¿qué será lo que tienen nuestras culturas? Que el otro día lo mencionaba al principio y me pareció muy curioso. El alcalde de un municipio que se llama Sotaquirá, que queda en Boyacá, nos hablaba de lo fuerte que es la influencia de la cultura mexicana para ellos y lo importante que es en el momento de hablar de sus ferias y de sus fiestas. ¿Por qué será? En la cultura popular es muchísimo. Yo soy bastante mayor que casi todos los presentes y casi todo el auditorio, pero específicamente en el Pacífico mexicano. Yo desde niño oía Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía, oía muchísimas, se va el Caimán, en fin, muchísima música colombiana de aquel tiempo. Pero esto se ha repetido por generaciones. Yo creo que hay una gran empatía. Por algo, los grandes escritores colombianos se han quedado en México grandes temporadas, como García Márquez, como Álvaro Mutis, por supuesto. Y por Fernando cierto, Vallejo, que... Fernando Vallejo se quedó allá en la colonia Condesa con su perrote ese. Y que regresó a Colombia también, pero bueno. También, bueno, y en ese sentido, estas mesas con intelectuales, escritores, académicos, mexicanos y colombianos, siempre un mexicano y un colombiano compartiendo, digamos, temas como el neoliberalismo, como la extinción de las especies, los temas ambientales. Estamos viviendo de alguna forma dos realidades distintas, una en donde de pronto hasta podríamos decir que nosotros hasta pasamos por eso y ustedes de golpe la están viviendo. ¿Cómo lo percibe usted? El tema de la violencia. También en ese sentido lo estamos viviendo, siguiendo mucho los pasos de Colombia en las soluciones, no solo en el problema, que también lamentablemente compartimos un diagnóstico bastante adverso por muchos años. En el caso de Colombia, qué bueno que esté saliendo. Nos da muchísimo gusto que estas visiones de México coincidan con este curso que está tomando el proceso de paz en Colombia, que es muy admirado, muy reconocido en México. De hecho, nosotros vamos a presentar en Medellín un libro que se llama Cultura de Paz. Es una experiencia que hicimos en Apatzingán, en el estado de Michoacán, que es de la zona caliente, se le llama la zona de las zonas más violentas. Y ahí tuvimos la encomienda de poner un centro cultural. Y para eso nos pusimos en comunicación con quienes en Medellín hicieron las bibliotecas ciudadanas y toda esta experiencia de reconstitución del tejido social lastimado por las bandas criminales. Y luego hicimos nuestra propia experiencia, venimos a Medellín a aprender. Es decir, es una gran cooperación la que estamos teniendo también en ese campo de este azote que hemos sufrido, que han sufrido nuestros países y regiones de nuestros países, ¿no? Estamos hablando con el maestro José Carreño Galdón. Él es el director general del Fondo de Cultura Económico de México y está en nuestro país para hablar del Festival de Visiones de México en Colombia en su 7ª versión. Vamos a una pausa y ya regresamos con él aquí en Directo Cultura de Canal 13. Seguimos en Directo Cultura, usted nos escribe a través de @Canal 13 con numeral Directo Cultura. El Festival Visiones de México en Colombia arrancó ya y el maestro José Carreño Galdón, el director general del Fondo de Cultura Económica para México, está con nosotros aquí en nuestro set. Maestro, veníamos hablando de las coyunturas de nuestros países, de lo que estamos viviendo y creo que algo que nos ha de alguna forma marcado tanto a Colombia como a México ha sido la manera como los medios de comunicación también han hecho parte de la historia y han narrado precisamente o han sido protagonistas de la misma. ¿Cómo evalúa usted el periodismo de su país y el nuestro? Bueno, hemos estado muy atentos a las grandes hazañas periodísticas del periodismo colombiano, de sus escritores también que han adoptado, que han tocado estos temas y realmente también hemos aprendido mucho. Hemos padecido con ustedes los ataques a los medios de comunicación por parte de las bandas criminales, los secuestros, en fin. Y bueno, en México también estamos viviendo situaciones de ese tipo.
en que los periodistas que están tratando temas, sobre todo en las regiones más calientes, de mayor participación de las bandas criminales, hemos visto como pues hay asesinatos de periodistas, hay secuestros, y yo creo que es un azote que tenemos que también enfrentar juntos, ¿no? Es un problema muy real, el tema de la represión de la comunicación. ¿Cómo ve la tecnología en el periodismo? Bueno, yo creo que las redes sociales y todo han concurrido a otras formas de hacer periodismo y también de hacer una especie de supervisión del periodismo, ¿no? Las redes están siempre cotejando lo que dicen los medios. Constantemente criticando, ¿no? Cotejando También, sí. y diciendo un poco lo que le pasa al presidente de Estados Unidos, Trump, con la prensa norteamericana, que tiene un fact-checking, sí, siempre checando las falsedades, las mentiras, las exageraciones. Pues así es el tiempo que estamos viviendo. Todo el mundo está verificando lo que dice cualquiera, lo que informa a alguien o dice informar, cuando con frecuencia se demuestra que son falsas esas informaciones. Entonces, yo creo que ha sido muy importante también la irrupción de las nuevas tecnologías en este campo. Siempre está la pregunta latente, ¿no? ¿Qué medio va a sucumbir o cómo se van a poder transformar? Y se lo pregunto precisamente a partir de eso. Desde que llegó Internet, de alguna forma, los medios de comunicación han sido algunos de los que más han sufrido porque pues, la prensa, desafortunadamente o afortunadamente, ha tenido que empezar a entrar a otros formatos, lo mismo la radio, la televisión también de alguna forma se ha visto afectada. ¿El futuro para dónde iremos? Bueno, yo creo que van a cambiar mucho todos los referentes. De hecho, en el mundo del libro también, que también es comunicación, está pasando eso. Carlos Fuentes decía hace muy poco que para leer un libro editado en Santiago de Chile hay que ir a Santiago de Chile a comprarlo porque la insularidad cultural de nuestros países, Ricardo Piglia, el gran novelista argentino que murió muy recientemente, decía, bueno, es una broma pesada, pero no es una broma, lo decía, es que los escritores latinoamericanos viajan más que sus libros. El Fondo de Cultura Económica tiene 10 filiales internacionales, como la que tenemos acá en Bogotá. Vamos a abrir otra en Medellín ahora. Pues ha ayudado a que circulen más horizontalmente los libros, pero la tecnología también está ayudando a resolver ese problema, porque ya no hay que ir a Santiago a comprar un libro editado allá, porque se puede comprar también la versión electrónica. Es verdad. Y bueno, a nosotros en las zonas rurales nos ha ayudado muchísimo, también para poder llevar diferente literatura a lugares en donde tal vez una biblioteca antes no era posible por lo menos llegar en estructura, y eso también ha sido importante. No, sin duda, yo creo que ha sido muy importante y yo creo que hay que, como todas las cosas, tiene su as y su en vez, y la parte obviamente de los abusos en las redes sociales. Nos decía una cosa muy interesante, otro colombiano muy mexicano que es Héctor Abad, que estuvo ahora la semana pasada y lo vamos a ver ahora en Medellín, decía eso, ¿no? Pues yo hago mi artículo y luego se dividen los que dicen que está muy bien o los que dicen que está muy mal. Dicen, pues ninguna de las dos cosas es cierta. Ni son tan buenos ni son tan malos, pero así está muy polarizadas las redes sociales y bastante. A veces son poco analíticas o tienen poco sustento, ¿no? Maestro, de lo que ya lleva, porque bueno, ya hoy estamos a 22 de septiembre, el festival, ¿con qué va a rematar? ¿Qué vamos a podernos encontrar? Entonces? Bueno, lo tienes acá en tu programa. Tenemos desde luego la parte de López Tarso, esta representación teatral de Macondo a Comala, que me parece importante. Una clausura con tequila, como debe de ser. La tequila también es cultura. Sí. Muchísima actividad de mariachis en los últimos días, actividades para niños, danza. ¿Gastronomía? Gastronomía, por supuesto, está dedicado a Puebla.
es un estado con una gran potencia de tradiciones populares. El mole, no sé si hayan hablado, Sí, claro. es el mole poblano, nada menos. Entonces, Nuestro director es amante de la comida mexicana. Bueno, pues va a poder disfrutar muchísimo y ojalá que todos quienes nos están viendo puedan también ir a disfrutar exposiciones fotográficas, gastronomía, música y siempre, en todos los casos, en esta imbricación de la cultura de nuestros dos países. Hombre, maestro, usted habla muy sabroso, hombre. Muchas gracias por venir acá a Directo Cultura. Muchas gracias, Diego. Ha sido muy grato hablar con un comunicador colombiano joven que hace prometer mucho a la comunicación de nuestros países. Muchas gracias, maestro. Maestro José Carreño Carlón es el director general del Fondo de Cultura Económica de México y estuvimos hablando de lo que va a ser esto, de lo que va a ser este evento, el 7º Festival Visiones de México en Colombia, que ya arrancó, va como por la mitad de camino, pero que ustedes todavía pueden disfrutar y que pueden hacer parte de él. Una segunda parte de más lugares alrededor o que profesan esta cultura geek aquí en Directo Cultura de Canal 13. Bueno, está esa línea de cómic documental, ¿no? Como unirnos con gente que hace distintos tipos de trabajo académico para entender mejor distintas regiones de Colombia y como distintos problemas sociales colombianos. Lo que a nosotros nos interesa es como una experiencia de lectura que sea difícil de borrar de la cabeza. El cómic no es simplemente una forma bonita o sencilla de volver a decir algo que ya alguien dijo en otro medio, sino que es una forma única de contar cosas que solo se pueden contar desde esa unión de imágenes y texto y secuencia. No estamos cerrados digamos, a cierto tipo de contenidos, pero digamos que sí el compromiso es que sea un buen libro y sobre todo que se pueda releer muchas veces, como que le vaya dando uno más y más cosas. Tratamos de hacer novelas gráficas de algún género, pero siempre con esa sensibilidad propia, ¿sí? Como que no puede ser una cosa que podría contar cualquier persona con un dibujo que si lo cambias no pasa nada, todo lo contrario, como que sea realmente ver cómo alguien ve el mundo a través de su obra. A darse la oportunidad, dense ahí la pela, arriésguense, que hay cada vez una mejor oferta de cómic en Colombia, tanto de cómic nacional como de cómic internacional. Y yo siento que nosotros estamos ahí poniendo, pues aportando lo que sabemos hacer y las cosas que nos gustan las estamos tratando como de poner ahí para que todo el mundo también las pueda descubrir. La idea es que pues se conecten con esto porque no se trata simplemente como de unos frikis que saben un montón de códigos propios y que hablan entre ellos y pasan divertido, sino que yo siento que en cómic hay un libro para un montón de lectores potenciales. Entonces, pues sí, si no han leído cómic colombiano, a buscarlo. Y si no les gusta a uno, pues bueno, también pueden preguntar y pedir otro. Hombre, tantas cosas que hemos hablado hoy, queda uno como encantado con unos personajes así, ¿no? Recuerden que todo lo que sucede aquí en Directo Cultura ustedes lo pueden repetir a través de nuestras plataformas digitales. Menos mal está la tecnología también para eso, ¿no? Porque pues uno tiene que acomodarse a ella, como bien lo decía el maestro José. Tenemos una Haciendo Historia con el maestro Álvaro Mutis. ¿Por qué? Porque falleció también. Pero ¿por qué la coyuntura, querido amigo Camilo Zombie, hombre? Un 22 de septiembre de 2013 falleció. ¿En dónde? En México. Aquí está nuestra Haciendo Historia en Canal 13.
22 de septiembre de 2013, muere Álvaro Mutis. Falleció uno de los escritores más prominentes de la historia de la literatura nacional e hispanoamericana. Álvaro Mutis, nacido en la ciudad de Bogotá, vivió la mayor parte de su vida en Ciudad de México, en donde falleció en el año 2013. Su vida como escritor estuvo fuertemente definida por la desesperanza y la constante alusión de esta en la historia de la humanidad. Su obra ha sido reconocida por la presencia de uno de los personajes más importantes de la ficción latinoamericana. Álvaro Mutis fue ganador de varios premios de literatura, como fueron el Premio Javier Villaurrutia en 1988, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1997, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 1997, el Premio Cervantes en 2001 y el Premio Internacional Neustadt de Literatura en 2002. Los Haciendo Historia también están en nuestras plataformas digitales, compártalos, coméntelos, hombre, disfrútelos. Y gracias por hacer parte de Directo Cultura. Soy Diego Fero, me consigue así a través de Instagram y Twitter. Y recuerde que nos puede escribir a través de @canal 13co con la etiqueta Directo Cultura. Se vienen sorpresas con el sofá. Ahora les digo eso. Chao.